Listo, Biblias, cuadernos, plumas. Procura venir con todo esto. Créeme que es importante que te lleves tarea a casa y estudies en la semana. No dejemos de escuchar las prédicas, por favor, entre semana. ¿Sale? ¿Cuántos volvieron a escuchar la del orgullo? 1, 2. Hay que escucharla. Esa es como para oírla 5 veces, francamente. Y hoy vamos a dar continuidad, no a este tema del orgullo, sino a otro rasgo de carácter donde necesitamos entrenarnos. Necesitamos entrenarnos en este rasgo de carácter para prevenir el orgullo en nuestra vida. Así es de que vamos a preparar ya nuestras Biblias y vamos a abrirla nuevamente en Génesis, capítulo 4. Para dar un mayor entendimiento, vamos a seguir con la mirada y yo voy a leer no en la versión Reina Valera, sino en la versión Nueva Traducción Viviente, que nos va a ayudar a dar sentido. No te pierdas, sigue el verso y aunque no va a decir lo mismo, va a decir lo mismo en otras palabras, ¿sale? Verso 1, a partir de ahí retomamos esta historia. Dice Génesis 4:1: cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, me salté, ¿verdad? Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Verso 9. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Oremos. Padre, queremos el día de hoy centrar nuestra atención en ti, en tu palabra, en lo que nos tienes que hablar.
Señor, el día de hoy sé que nos confrontarás igual, sé que nos retarás a ser tus hijos, a actuar como tus hijos, a crecer. Ayúdanos hoy, Señor, a entender este rasgo de carácter que vamos a aprender, porque queremos, Señor, mantenernos sujetos a ti. Gracias porque nos amas, nos instruyes con ternura, con amor, con paciencia, no te cansas, perseveras. Señor, te amamos gracias al amor que tú nos mostraste primero. Te bendecimos esta mañana y ponemos esta palabra en tus manos. Guíanos, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Esta versión me impactó mucho porque solamente me clarificó más lo que hablábamos hace 8 días. Yo no sé si te impactó o mejor preferiste evadir la prédica y escucharla otra vez. Espero que no haya sido el caso. Pero necesitamos enfrentar muchas veces la realidad de nuestro corazón. Y la palabra siempre hace eso, nos confronta y nos muestra la realidad de quienes somos. El día de hoy quiero hablar de un rasgo de carácter que te va a ayudar a que esto que le pasó a Caín no le suceda. ¿Sabes? Yo no puedo concebir la idea, no me lo imagino, un enojo tan grande en la vida de un ser humano que haya querido incluso matar a Dios. Eso a mí me impactó. Cuando dice en tu Biblia, se ensañó Caín, no fue contra Abel, ya lo aprendimos hace 8 días, fue contra Dios mismo. Porque quien lo reprendió no fue Abel, quien lo reprendió fue Dios. Y mira, el enojo, el día de hoy vas a aprender mucho acerca del enojo, pero más que del enojo, quiero que hoy tú y yo aprendamos acerca del dominio propio. Pareciera ser un rasgo de carácter irrelevante, insignificante, o bueno, pues ahí me doy mis concesiones. Pero el dominio propio, hermano, o el autocontrol, como también le llaman, ¿sabes? Es algo que Dios quiere que desarrollemos. Si lo definimos de manera bíblica, el dominio propio, escucha qué es. Dominio propio es gobernar mi propio espíritu, pero aquí está la clave. ¿Cómo? ¿Con fuerza interior? ¿Con qué crees que podemos gobernar nuestro espíritu? Me refiero al espíritu humano. Espíritu, tomémoslo como el ímpetu. ¿Cómo puedes gobernar esa fuerza interior? No con la misma fuerza interior. Eso no es gobernarse, eso es darse rienda suelta. Yo no puedo autogobernarme con mi propia fuerza, no puedo, porque no tiene la capacidad de autogobernarse por sí solo el ser humano. Entonces, dominio propio es gobernar mi propio espíritu mostrando obediencia instantánea al Espíritu Santo. Obviamente por medio de la palabra, Encontramos dentro de la iglesia el fenómeno de que mucha gente que se dice ser cristiano no muestra el fruto de un cristiano. ¿Por qué? Porque no decide gobernar su espíritu y ponerlo bajo sumisión a Dios y a su palabra. Cuando el Señor nos habla, nos cuesta trabajo mostrar obediencia instantánea, obediencia inmediata. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a gobernarnos a nosotros mismos sin una fuerza mayor, sin una ley mayor. Hacíamos las cosas a nuestra manera. Y sabes, cuando Dios crea al hombre, además de darle la capacidad de entender esto y decir, oye, sí te di una voluntad, sí te di un ímpetu, sí te di una fuerza, pero me necesitas para mantenerla gobernada. Y además de eso, te di una responsabilidad. Y esta parte de la responsabilidad se nos olvida.
Porque Dios no nos dio libre albedrío, eso es una mentira. El libre albedrío lo promueve Satanás, lo promovió Satanás en el huerto del Edén. El día que comas de ese fruto vas a poder tomar tus propias decisiones. Tú vas a decidir qué está bien y tú vas a decidir qué está mal. El ser humano no está capacitado para ejercer una libre voluntad o un libre albedrío. ¿Cuál es el concepto correcto? En varones lo estuvimos aprendiendo hace algunos meses. El concepto correcto es: Dios nos dio una voluntad con responsabilidad. Si tienes la capacidad de tomar decisiones, pero te vas a ser responsable de tus decisiones y vas a vivir las consecuencias, sean buenas o sean malas. Vimos hace 8 días que rebelarse o tener rebeldía en el corazón en contra de Dios es asumir también la responsabilidad de lo que pase contigo. Yo estoy consciente que Dios dice que no lo haga. Él puso un límite para que yo no me lastime y no lastime a otros. Yo estoy consciente de eso, pero ¿sabes qué? No me importa, asumo las consecuencias. Ahora, esto es grave. Ya vimos que Caín decidió transitar ese camino y él asumió las consecuencias de su rebelión contra Dios. ¿Qué prefirió él? Asumir las consecuencias negativas. Prefirió que cayera maldición sobre él, porque Dios le dijo: maldito serás. Él prefirió la maldición a someter su espíritu, su ímpetu, su voluntad humana, y dijo: yo me quiero gobernar, asumo mis consecuencias. Quiero hacer unos ¿cómo se dice? Highlights, unos énfasis. Quiero enfatizar, gracias, algunos puntos en la versión Reina Nueva Traducción Viviente. Vamos al versículo 5. Fíjate cómo dice aquí. Dice que Dios no aceptó a Caín, número 1, y número 2, tampoco aceptó su ofrenda. Dios mostró un rechazo hacia la persona de Caín. Lo que fue rechazado no solo fue la ofrenda. No, ¿cómo crees? Dios no es así. Él es amor y bondad y misericordia. Espérame. Él es un Dios justo y santo. Y yo se los he dicho, y tal vez esto nos ayuda coloquialmente a entenderlo. Dios no es un rogón. Dios es el Dios del universo. Es un Padre amoroso, pero es un Dios santo, celoso. Y su ira va en contra de la injusticia. Eso es Dios. Y hay un equilibrio perfecto en su naturaleza. Y si alguien muestra desprecio hacia Él, viene juicio. Él es el santo, no nosotros. Él es el que está en el trono, no tú y yo. Y no lo hace por desquite tampoco. Tú me desprecias, yo también te desprecio. No. Si Dios hubiera mostrado en primera instancia un desprecio a Caín, escucha esto, y aquí viene el equilibrio. No se le acerca, ni siquiera va y lo busca. Pero como Dios conoce la naturaleza caída del hombre, muestra un primer acercamiento y le dice: veo, escucha esto, veo que estás molesto, veo que estás enojado. Ahora, no era un enojo chiquito, ¿estás de acuerdo? Ya era una ira profunda que generó odio y generó la emoción de querer asesinar o matar a Dios.
incontrolable. Queda claro que la ofrenda ni Caín fueron aceptos, pero Dios aún así se acerca y le muestra el camino y le dice: es por aquí, Caín, no te equivoques. Y le dice: ¿por qué estás tan decaído? No solo enojado, sino decaído. Y ver el verso 7 en la Nueva Traducción Viviente, le dice: serás aceptado si haces lo correcto. Porque el objetivo de una ofrenda no era cumplir por cumplir. El objetivo de una ofrenda no es ir y decir: palomita, ya cumplí. Podrías presentar incluso, mira, Caín pudo incluso haber llevado un borreguito, igual que Abel, y aún así no ser aceptado. Porque lo importante no es la ofrenda, es el corazón con el que te ofreces a Dios. Entonces, esto es terrible, porque podríamos estar dando el sacrificio y la ofrenda correcta, pero no tener la actitud ni el corazón correcto. Lo importante no es aceptar la ofrenda, lo importante es el corazón. Porque no había ni honra, ni respeto, ni admiración, ni adoración en el corazón de Caín. Por eso se enfatiza: no fue aceptada ni la ofrenda, ni al ofrendador. Podemos pensar que por hacer cosas de cristianos Dios ya nos aceptó, y no es así. Tenemos que ir más allá y mirar la actitud del corazón. ¿Cómo entonces puedo limpiar mi corazón del orgullo? Dios le dice: haz lo correcto. No le dijo: hazlo en tus fuerzas, le dijo: aquí estoy. Aún en un momento en donde ya la humanidad estaba rota, ya tenía una decadencia moral y espiritual, aún Dios ahí estaba presente y le dijo: Caín, aquí estoy, haz lo correcto, quita tu enojo que traes en contra mía, aquí estoy. ¿Quién traía el problema en el corazón? Por si pensabas que Dios nos pide cosas por capricho, ¿verdad? Yo siempre lo enseño: si tú encuentras un mandamiento en la Biblia, es porque Dios ya lo hizo primero. Él no te va a pedir hacer algo que Él no haya hecho antes. Y Él establece claramente: si tu hermano tiene algo en contra tuya, el problema no es él, ve tú, porque tú tienes el discernimiento y la madurez y el amor y la compasión de entender que algo está mal en su corazón y algo trae contra ti. Tú ve y ponte a cuentas con él. ¿Qué hizo Dios aquí? El del problema era Caín, y Dios fue a buscarlo. Caín, traes rencor y enojo en contra de mí. Aquí estoy, vamos a arreglar las cosas. ¿No te impacta eso? Si bien hicieres, serás aceptado. Pero si te niegas a hacer lo correcto, cuidado, porque el pecado está a la puerta, te estás echando y te va a querer ¿qué? Controlar, dice esta versión. ¿Qué le estaba enseñando el Señor a Caín? Le estaba dando una lección, número 1, de humildad. El orgulloso fuiste tú, pero yo te busqué. Y número 2, le estaba dando una lección de dominio propio. ¿Crees que puedes dominar el enojo que traes sin mí? No es posible. Aquí estoy, pongámonos a cuentas. Estoy para ayudarte como un papá amoroso. ¿No estás dispuesto? Cuidado, porque vas a dejar de controlar tus emociones. Tu espíritu impetuoso se va a desbordar, se va a desbocar, obviamente hacia lo malo.
Dice, el pecado te va a controlar en vez de que tú seas capaz de con mi poder controlar el pecado. El pecado se va a enseñorear de ti. Pero Dios le dice, pero tú puedes dominarlo. ¿Cómo? Me tienes a mí. Ese era el diálogo en el corazón de Dios. Me tienes a mí para poder dominar tu enojo. Por eso la definición de dominio propio es gobernar mi propio espíritu, mostrando obediencia instantánea al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Sabes? Después de ahí, Caín no hizo caso. Termina el verso 7 y Caín se quedó callado. Si Caín hubiera dicho algo, ahí diría. Pero no dice nada la Biblia. La Biblia simplemente dice que cierto día, da a entender que pasaron días, Caín se quedó callado, no se puso a cuentas con Dios, dejó que el pecado lo controlara, dejó que su enojo, sus emociones, su odio y su rencor lo dominara. No fue capaz de mostrar dominio propio y entonces fue y se ensañó contra quien sí podía desquitarse, su hermano. Este asunto, hermanos, del dominio propio tiene que ir de la mano con la responsabilidad de nuestros hechos. Caín midió la consecuencia y dijo, me la voy a jugar. Y sabes, el que es necio, orgulloso, insensato, el que guarda el enojo y deja que la ira, la amargura, el resentimiento lo embargue, no tiene ni siquiera la capacidad de entender las consecuencias. Está nublado por su orgullo y por su enojo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Caín reaccionó de una manera que, mira, si ves el castigo y la consecuencia que vino, ¿cuál fue? Serás maldito y serás expulsado de la tierra que se tragó la sangre de tu hermano. En tu Biblia, Reina Valera, dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué sembró Caín? Medita. ¿Qué sembró Caín? ¿Qué se debe sembrar en la tierra? Caín sabía perfectamente bien. ¿Qué se siembra en la tierra? ¿Se siembran tubos? ¿Se siembran llantas de coches? A veces para tapar, porque creo que es de lo más difícil, ¿verdad? De reciclar las llantas. Las entierran o las apilan en los desiertos. ¿Qué se siembra? Semilla. ¿Qué sembró él? Sangre. ¿Te imaginas sembrando sangre? Voy a cavar un hoyo y voy a derramar la sangre de mi hermano. Eso voy a sembrar. Decido sembrar violencia, odio, enojo, rencor, orgullo, amargura. ¿Qué esperaba el Caín que le diera la tierra? Lo que siembras, cosechas. ¿Qué esperaba el tremendito? Sembrar. Por eso la maldición es acorde, el castigo es acorde al pecado. Siembras violencia, vas a cosechar violencia. Antes sembrabas fruto, tú eras sembrador, Caín. Imagínate a Dios diciéndole, tú eras sembrador y sabes perfecto que si siembras naranjas te dan naranjas. Por eso sembraste muerte, la tierra te va a producir muerte, o sea, nada, ya no hay nada. Ya la tierra, verso 12 dice, no te dará buenas cosechas por mucho que trabajes. Ahora vas a ser vagabundo y sin hogar, porque ese era tu propósito, sembrar. Papá, varón, tu propósito en esta tierra es sembrar. ¿Qué estás sembrando?
¿Qué estás sembrando hoy? Y Caín le dice, todavía mi castigo es demasiado grande. De novela. Porque el pecado te incapacita para ver las consecuencias. El orgulloso, el que da rienda suelta a su ímpetu y a su espíritu, dice, no, eso es muy drástico, yo no merezco eso, es demasiado. Mi amigo, mi amiga, tú sembraste eso. Dios no fue injusto. Tú sembraste eso, eso es lo que vas a cosechar. No dimensionó las consecuencias. Por eso es que cuando alguien no gobierna su espíritu y se somete a Dios, ni siquiera le entra la responsabilidad. Quiere evadir después las consecuencias. Robé, hice negocios truculentos, pues me va a venir o Hacienda o una demanda. ¿Qué pasa cuando se viene encima eso? ¿Cómo quiere evadir su responsabilidad? Con mordidas. No, pues la mordida. Porque no le alcanza su mente para entender que tiene que pagar las consecuencias y cosechar lo que sembró. Entonces el dominio propio junto con la responsabilidad, hermanos, nos van a ayudar a detenernos antes de hablar, antes de actuar, antes de tomar decisiones. Anota esto: dominio propio y responsabilidad. No se te puede ir. Dejo que Dios gobierne mi ímpetu, mis emociones, mi alma, pues, para que me entiendan, completa. Entonces voy a ser responsable de mis consecuencias también. Y qué maravilloso es que cuando siembras cosas buenas, también asumes o recibes los privilegios. ¿A cuántos les encanta recibir privilegios? Y en la cultura mexicana nos encanta recibir privilegios sin trabajar o sin sembrar lo correcto. Lo queremos de a gratis. Y no es de a gratis, hay que sembrar, hay que esforzarnos, hay que someternos a Dios. Vamos al Salmo 37, verso 8. Voy a acelerar un poquito porque son varios versículos que hablan de el enojo, la ira, de que nuestra emoción se desboque. No podemos dejar que el enojo, la ira se desboque. Salmo 37, 8, ¿qué dice? Si ya están ahí, deja que la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Recuerda que esperar en la Biblia significa mantenerse firme y perseverar en obediencia. Los que se mantienen firmes en Dios, los que perseveran en la palabra y son obedientes, heredarán la tierra. ¿Por qué dice deja y desecha? Deja y desecha es solamente para cosas que no nos sirven, cosas que no te van a dar fruto. La palabra infructuoso es eso, algo que es estéril, que por sí mismo no produce nada. Y si algo no produce nada bueno, por obvio. Por eso dice, deja la ira, déjala. Proverbios 22, 24. Ahí un poquito más adelante. ¿Qué dice? Proverbios 22, 24. No nada más dice deja la ira, la tuya, la interna, la personal. No, ahora ve el consejo. Proverbios 22, 24. Ahora dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que ¿qué?
que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No sea que aprendas sus maneras. Pero es que yo no decidí ser así, mi papá me enseñó. Ese pretexto ya estuvo bueno. Se acabó, tíralo. Hoy tu Padre es el Padre Celestial. Y si tú decides, Él te va a gobernar, Él va a sanar tu alma y Él va a empezar una obra hermosa de restauración. No hay pretexto. Pero en lo otro, sí, ¿con quién te estás juntando? Gente explosiva, gente que da rienda suelta a sus emociones, que no se autogobierna. Y no solo en el enojo, el dominio propio se puede aplicar para todo: pecado sexual, borracheras, malas palabras, lascivia, morbosidad, etcétera, para todo. No te juntes con iracundos ni gruñones. No son buenas compañías, porque vas a aprender y vas a imitar sus maneras. Eclesiastés 7:9, ahora que está de moda Eclesiastés. ¿Ah? ¿Ya vieron el video, varones, que les mandamos? Eclesiastés 7:9. Ahí adelantito, está en orden: Salmo, Proverbios y luego Eclesiastés. Dice, fíjate, pon atención, Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Qué le pasó a Caín? Dejó que su ímpetu, su espíritu, se apresurara a enojarse. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enojo, ¿qué dice? ¿Dónde reposa o dónde habita? En el seno de los necios. Cuando en la palabra encuentras la palabra seno, es la parte del pecho, el regazo aquí. Los que son necios apapachan su ira y su enojo. Ven, chiquito. Oh, mi enojón chulo. ¿Cómo lo quiero? Porque cada vez que hay un problema, sales a defenderme. Y el necio ahí tiene apapachado su orgullo y su enojo y su ira. Se consiente, se da el permisito de enojarse. No se deja gobernar por el Espíritu Santo. No te apresures. Que el enojo no repose aquí. ¿Dónde sentimos cuando nos enojamos? En la tripa. ¡Ay! ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? Porque no estás capacitado para gobernarte. Así de claro, jóvenes, no estás capacitado. Y te aviso, a los 18 años tú crees que vas a poder hacer lo que quieras. Ese es el engaño del diablo. Nunca vas a poder hacer lo que quieras en este país, nunca. Porque aunque te salieras de casa de papá y mamá, siempre va a haber una autoridad sobre ti. Porque vives en un país soberano, con autoridades. Nunca vas a estar fuera de autoridad. No hay un solo ser humano que en la tierra esté fuera de autoridad. No existe ese concepto. Cuando cumpla 18 haré lo que yo quiera. Mentira. Una libertad engañosa que en realidad es libertinaje, que conduce al pecado, que le da rienda suelta a tu alma y no trae buenas consecuencias. Este versículo de Eclesiastés lo leí en la Nueva Traducción Viviente y dice simple y llanamente: controla tu carácter.
Controla tu carácter, porque el enojo es distintivo de los necios. Y ya aprendimos que es necio. Un necio es un estupendo tonto. ¿Ah? Ya lo dije elegantemente, para no decir estúpido. ¿Ah? Eso es un necio en la Biblia. Alguien que sabe que algo está mal, pero no, ahí va. Como un, animal. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por aquí tengo el versículo. Salmo 32:9. Y digo, no lo digo yo para que no se me ofendan, lo dice la palabra. Pastor, no nos hablas con amor. Espérame. Tan Dios nos ama y yo los amo que les tengo que leer lo que la Biblia dice. Y hay unos que actúan como animales, necios. ¿Qué dice? No seas como ¿quién? Como el mulo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un mulo? Un burro. O el caballo. Y mira que entre mulo y caballo, creo que el caballo es todavía más. Pero ahí dice, no tienen entendimiento, necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Qué está diciendo el Señor? No seamos como los animales. Te di un cerebrito, mijo. Úsalo. Y decidió obedecerme. Ya son demasiados consejos muy claros, ¿cierto o no? Controla tu carácter, ten dominio propio. Efesios 4 nos habla de esto. Dice que tú y yo hemos sido adoctrinados, es decir, enseñados. Estamos aprendiendo, tal vez no conocíamos esto. Y entonces hoy que el Señor te está iluminando, hoy tiene que haber un antes y un después. Y tiene que haber un cambio en nuestro corazón a partir de ahora. Pablo se lo tuvo que decir a los cristianos en Éfeso. Y lo voy a leer aquí porque me han dicho que no aquí, en otras iglesias. Entonces es para tus amigos de otras iglesias que les pasa esto. Verso 20. Pablo viene de hablar de una lista de actitudes mundanas, pecaminosas, incluidas el enojo, incluidas la ira, el orgullo, muchas. Pero el verso 20 dice, pero ustedes, más vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Gloria a Dios, que en Vineyard no te hemos enseñado que puedes hacer lo que tú quieras, al fin que ya fuiste salvo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Mi esposa hablaba de los hombres de verdad. ¿Sabes quién es el hombre de verdad? Mi Cristo. Él es un machín. Ese sí. Y yo quiero ser como él. Quiero ser como él y espero que tú también. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos ¿en dónde? En el ímpetu, en el espíritu de tu mente, o sea, lo que tu mente te impulsa a hacer. Ahí hay que renovarnos. Ya no actuar como actuábamos antes. Y después, ¿qué hay que hacer? Vestirnos del nuevo hombre, el cual está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué cosa? La mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo,
ni deis lugar al diablo. Muchos varones, en especial, utilizan este versículo para justificar actitudes pecaminosas cuando se enojan. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Sí, pero tu parámetro es muy distinto al de Jesús. En la versión traducción viviente dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Sí, enójate, pero que no te controle el enojo. ¿Cuántos se enojan varias veces al día? Yo, muchas. Los que tienen un temperamento que tiende al enojo o que tiende a ser firmes, ¿no? A ser impetuosos, tontamente y malamente se les ha dicho, ay no, mana, es que mi esposo es bien enojón, ay sí, tiene el carácter bien fuerte. Mentira, tiene el carácter débil. Es un debilucho, no se sabe controlar. Eso no es tener carácter fuerte, eso es no tener carácter. Entonces cambia tu forma de hablar. Ay, mi hijo tiene carácter fuerte. No, es un debilucho. Entrénalo para que su carácter se fortalezca y no te haga rabietas. Adolescentes actuando como niños. Cuarentones actuando como adolescentes. Perdón. ¿Les sigo? ¿Sesentones? Ya saben para dónde voy. No pequen y no dejen que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Cuál es la razón? Porque el enojo da lugar al diablo. Ahí sí, el diablo no te pone el pie, tú le abres la puerta para que venga y te ponga el pie. Fortalezcámonos en nuestro carácter, sujetemos nuestro ímpetu, porque sabes, el que no sujeta su carácter tampoco sujeta la lengua. Y el que no sujeta la lengua tampoco sujeta su cuerpo entero y le da rienda suelta a todo. No dejemos que el enojo nos controle. Romanos 8 es un pasaje muy famoso, la vida de la carne, la vida del espíritu. Y lo quiero leer, nueva traducción viviente. Romanos 8:5, rápido, vamos ahí. Después de esto solo me falta explicarte cómo funciona nuestra alma y con eso vamos a terminar. Fíjate, Romanos 8:5 dice, ¿ya están ahí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué sigue? Hechos, Romanos. Ahí estamos. Romanos 8 dice, verso 5: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. No te causen interés. Los que están dominados, se dejan dominar por el pecado, ellos van a estar pensando en pecado. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Ahí está Caín. Dios le dijo, no fuiste aceptado tú, y me lo demostraste con tu ofrenda, tampoco tu ofrenda. Pero ¿qué crees, Caín? Te estoy dando la oportunidad de ser aceptado. Aquí estoy. Vamos a arreglarnos. Caín dice, no, asumo mi consecuencia. ¿Y qué sucede? Se convirtió en enemigo de Dios. Y no solo él, ya vimos toda su generación, un derroche de recursos, talentos, jóvenes con ímpetu.
¿Sabías que ellos fueron los que construyeron Babel? Esa descendencia, bueno, imagínate. Seguimos. Dice, pero ustedes, ¿qué? Verso 8. Pero los que, no. Pues verso 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, ni ellos ni su ofrenda. Está por obvio. Pastor, yo diezmo. No, ya no diezmes. Bueno, honro. No honres si tu corazón no está alineado. No sirve de nada. Ni nada de lo que más hagamos sirve si nuestro corazón no está alineado al Espíritu. Pero ustedes, verso 9, no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, por si se nos olvidaba, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Tú y yo le pertenecemos a Dios porque somos su creación, nos guste o no, cristianos o no cristianos. Pero los cristianos tenemos el privilegio, como lo predicaba mi abuelo algún día. Tú y yo como hijos de Dios tenemos el privilegio de ser doblemente suyos. Los que aceptaron el precio y se dejaron comprar y dejaron someterse, se autogobernaron, se aquietaron y dijeron, ya me voy a estar en paz, Señor, gobiérname. Entonces dice Dios, eres mío, venga, vamos con todo. Solo quiero terminar explicándote cómo funciona nuestra alma. El alma es la esencia del ser humano, es nuestro centro. La esencia del ser humano es su alma. No podrías existir, pensar, razonar, decidir, sentir, ni tener la personalidad que tienes sin tu alma. Si no tuviéramos alma, seríamos un pedazo de carne. El alma es el centro del ser humano. Y ahí dentro de nuestra alma el Señor te dio una personalidad única. Hasta una voz única. ¿Sí sabías eso? Ninguna voz de ningún ser humano es igual. Hay imitadores y por eso son imitadores, pero científicamente está comprobado que así como nuestras huellas, nuestra voz es única. Cuanto más el centro del ser humano. Entonces Dios te dio una personalidad. Nadie es como tú. Y junto con esa personalidad tenemos lo que le llaman el temperamento, que es la tendencia natural a ciertas actitudes. Hay unos que tienden al liderazgo, hay otros que tienden a ser analíticos, hay otros que tienden a ser quietos y observadores, otros exploradores y tenaces. ¿Sí me explico? Nadie es igual, todos somos distintos. Pero además de eso, el Señor colocó en nuestra alma sentimientos y emociones también. Todas esas emociones que nos embargan, incluido el enojo también. Ahora esas emociones se guían o se dejan llevar o se les da rienda suelta dependiendo de nuestra personalidad. Si eres una persona tranquila o que tiene esa personalidad tranquila, cuando te enojas no explotas. ¿A quién le pasa así? Que son tranquilos, o sea, que te hacen enojar y sí te enojas y pero no gritas como el Pato Lucas. ¿Cuántos les pasa? Alcen la mano, alcen la mano. Se lo guardan pues. Sí, se lo guardan. Es por tu personalidad, pero te enojas, ¿cierto? Esa emoción nos la dio parejos. ¿Cuántos explotan a la primera? ¿Cuántos a la segunda?
Hay diferencia. A la tercera, ya dices, bueno, tampoco es que no hagan nada, pero si le siguen, pues si me buscan, va que eso sí. A ver, Romanos 5:8. Ok. Las emociones sin Cristo se dejan guiar por nuestra personalidad. O sea, ¿quién guía y quién gobierna las emociones? ¿Quién? Tú y yo, sin Cristo. Pero sabes, además de la personalidad, además de las emociones o los sentimientos, Dios nos dio un pensamiento y un intelecto. O sea, nos dio inteligencia. Escucha esto. Ahí es donde opera la necedad, la brutez. Ahí, en la mente. Porque nuestra personalidad generalmente gana y nuestra emoción la dejamos desbordarse tanto que ya fortalecimos eso y se convirtió en un patrón. ¿Desde cuándo eso pasa? ¿Desde cuándo? Es más, desde aquí. ¿Quién era responsable de guiarte y enseñarte el dominio propio, enseñarte que te puedes gobernar? ¿Quién era el responsable? Tus padres. De manera que cuando no criamos adecuadamente, ¿qué crees que va a suceder? ¿Qué crees que va a suceder? Contéstenme, hombre. No sé. Dice, no, porque si contesto sé que el pastor al final me va a hacer el harakiri, ¿va? No, yo no se los puedo hacer. El harakiri es que uno solo se lo hace, ¿va? No te estoy amarrando la soga al cuello, simplemente te estoy haciendo reflexionar para que al final tomes una decisión. Ya estamos acabando. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo oraba y decía, Señor, concédenos sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Por qué? Porque en Efesios acabamos de leer que donde nos tenemos que renovar es en el espíritu de nuestra mente. Lo que ya se quedó como un patrón y lo que en mi mente, mi intelecto me impulsa a hacer, ahí es donde me tengo que renovar. Porque cuando me hacen enojar suelto un manazo, o porque cuando me hacen enojar se me sale el baboso o más cosas. Porque cuando se me cierran inmediatamente les digo Dios te bendiga. ¿Ah? Decimos, ¿qué? Le dije que Dios lo bendiga. ¿Ah? Alguna vez tratando de dominar mi enojo, y esta es una ofrenda no aceptable, yo decía, hoy es que quiero decir palabrotas. ¿Ah? Y entonces empecé a usar palabrotas. Deuteronomio, ¿ah? Nabucodonosor. ¿Y qué había en mi corazón? Lo mismo, eso no sirve. Eso no sirve. ¿Qué queda al final? ¿Qué más hay en nuestra alma? Y aquí viene la clave. Si dejamos que nuestra mente sea renovada, ¿sabes qué se va a empezar a fortalecer en Cristo? Porque faltan dos cosas que están dentro de nuestra alma. Y es lo último. Y es lo que debería estar gobernando nuestra alma. Falta una voluntad rendida a Cristo y un carácter. La voluntad y el carácter también están en nuestra alma. Porque Dios te hizo un ser pensante con la capacidad de decidir, pero con responsabilidad. ¿Por qué no decidimos pensando en la responsabilidad que tenemos? Porque nuestra mente está nublada, porque somos necios, porque nuestra personalidad nos gobierna o porque nuestras emociones nos gobiernan. No solo el enojo. ¿Cuántos han tomado decisiones con miedo o por miedo? ¿Cuántos han tomado enojo
decisiones con rencor, con resentimiento. Tomamos decisiones con tristeza en nuestro corazón. Y ahí está el famoso que tu corazón te guíe. Eso es una tontería, eso te va a llevar al fracaso. Lo ha llevado. No nos puede guiar el corazón. A un creyente no lo guía el corazón, porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Y hasta que no empiece a ser renovado y nuestro corazón no esté alineado al Espíritu Santo, no vamos a poder tomar decisiones claras. Por eso necesitamos una guía. Una vez se los dije, un predicador en un auditorio de jóvenes decía que Dios nos compara a los borreguitos. Y no por blancos, tiernos, pachoncitos, sino porque son estúpidos los borregos. No tienen sentido de orientación. No se me ofendan tampoco, ¿va? Es una ilustración poética para que tú comprendas la necedad del hombre, ¿va? La voluntad se rinde a Cristo. ¿Y qué crees que pasa ahí? El carácter se fortalece. Necesitamos carácter. ¿Y qué es carácter? El fruto del Espíritu. El carácter de Cristo manifestado en tu vida. Termino con Salmo 4:4. Anótalo nada más. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Esto es Caín. Eso es Caín. El enojo lo controló tanto que no tuvo la capacidad de ir al otro día a reflexionar en la noche. No se le bajó el enojo, porque dice que si te embarga el enojo, no dejes que se haga de noche y no dejes que pase un solo día enojado, porque el enojo crece por sí solo, porque no lo dejas gobernar. No te duermas enojado, que sea una autoimposición en tu vida, y te va a ayudar para tus hijos, para tu matrimonio, para tu negocio, para tu trabajo, para tu iglesia, para todo. Reflexiona en la noche, dice, y quédate en silencio. ¿Se acuerdan? Shahá, cállate. Y ahí en el Salmo viene un interludio. Generalmente usaban ahí una palabrita para decirle a los músicos: toquen. En esta parte no se va a cantar. Lo que acabamos de cantar, imagínate que este canto dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Interludio, viene la música, cállate y reflexiona en lo que acabas de cantar. Así eran los salmos. Reflexiona en lo que acabas de cantar. Y luego viene: ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Tan, tan. ¿Qué te va a hacer ofrecer un sacrificio correcto? Con un espíritu correcto, que no te controle el enojo, que reflexiones en la noche, que no te duermas enojado, que te quedes callado. Salmo 4:4. En la casa de estudio de Alex se aprendieron Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces sentir confiado. Ese no es el versículo de las buenas noches. Ese versículo está en este salmo. Ese versículo te está diciendo: vas a poder descansar en las noches cuando dejes de ser un enojón. Eso está diciendo el contexto del salmo. Hola, ahora sí dense codazos. Proverbios 16:32, anótalo: mejor es el que tarda en airarse, o sea, el que se tarda en enojar es mejor que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿verdad? No, si vieras mi trabajo, cómo lo tengo en orden y gano dinero. Ok, ¿sabes gobernar un negocio? ¿Y tú? ¿No te sabes gobernar tú?
No, y yo manejo padrísimo. ¿Sabes gobernar el coche y no te sabes gobernar tú? No, y mira, mis hijos los tengo nomás con la mirada. Los tengo controlados. ¿Y tú? Proverbios 25-28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Estás desprotegido si no te gobiernas y dejas que el Espíritu Santo tome control de ti. Estás desprotegido. Aguas, cuidado. Y por último, Proverbios 29-11, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Cuando estés enojado, el mejor consejo que nos da la palabra, ¿cuál crees que es? Cállate. Cállate. Pero ¿qué pasa y qué reacción viene cuando nos dicen cállate, no grites? A mí nadie me calla, ¿qué te pasa, baboso? Peor. Dices, no, ¿qué le hago? Echenle una cubeta fría al brother. Bueno, vamos a orar. Esto es práctico, hermanos, el evangelio es práctico. En tu casa lee de tarea Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Todo el capítulo léelo. Léelo con tus hijos. Léelo en pareja. Léelo con tu mamá, léelo con tu papá. Léanlo. Léanlo hoy. Antes de ir a comer, antes de comer, léanlo. De verdad, ya acabé. Acabamos temprano. Antes de la 1. Léanlo antes de comer. Te recomiendo léelo en la Nueva Traducción Viviente, porque ahí va a explicar los peligros de los últimos días. Eso lo escribió Pablo hace 2000 años. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Cuáles? Si Pablo escribió esto hace 2000 años, ¿cuándo crees que son los últimos días? Hoy. Ya estamos viviendo los últimos días y Pablo describe una cantidad de seres humanos desbocados con un ímpetu quebrado, un carácter roto, débil, deformado, incapaces de someterse al gobierno del Espíritu Santo. Léelo con tus hijos. Léelo. Y sabes, al final de ese pasaje, Pablo con mucho amor le decía a Timoteo, que lo veía como un hijo, le dijo, puedo imaginarme su tono: hijo, cuídate, recuerda, va a haber falsos maestros, va a haber impostores que te van a querer enseñar otras cosas. Te van a querer hacer creer que ser fuerte es hacer otras cosas, pero no, le dice, tú desde pequeño conoces las Escrituras. Las Escrituras son lo único que te va a dar sabiduría para ser salvo. Te va a dar inteligencia espiritual. Va a ayudar a quebrar la necedad, el orgullo, el enojo, y te vas a poder dominar, te vas a poder gobernar, porque Dios tiene un plan contigo. Pablo se lo dijo, seguro se lo dijo hasta verbalmente. Si las cartas eran así de tiernas y amorosas, imagínate cuando lo tenías cerca. Papá, por eso la importancia de que seas buen padre. Tienes a tus hijos aquí, los puedes ir y abrazar, agarrarles su carita y mirarlos a los ojos y decirles: mi amor, perdóname, he sido orgulloso. Mi amor, perdóname, he sido un gruñón, te he lastimado. Quiero ser como Cristo. No me imites a mí. Ora por mi hijo. Hoy lo tienes aquí. Va a haber un momento donde ya no vas a poder disfrutar.
a tus padres, joven. Hace unos días mi papi cumplió 6 años de muerto. Hoy sigo con el duelo. Cuando él partió, no lloré, tardé como 1 año. Y después de ese año, 5 años para acá, a veces ando ahí por los rincones. Mira, no es la tristeza lo que me embarga, es que ya no tengo la oportunidad de estar con él, de verlo, de escucharlo, de recibir sus consejos. Me dio algunos consejos que sigo guardando en mi corazón. ¿Fue imperfecto? Sí. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Pero los consejos que me dio hoy los sigo al pie de la letra. Porque me dijo: hijo, nunca quites las manos del arado. Si vas a pastorear, nunca renuncies. Nunca. Y quiero decirte algo. Hoy tenemos a nuestro Papá Celestial diciéndonos el compromiso que tienes hoy conmigo, porque en jóvenes aprendimos eso. Somos deudores todos aquí. ¿Qué le debemos? Todo. ¿Por qué quitamos las manos del arado un día y al otro lo volvemos a agarrar? No podemos actuar así. Y si la vida de nuestro Padre terrenal nos afecta tanto y nos marca tanto, cuánto más la vida de nuestro Padre celestial debería impactar nuestro corazón. Cierra tus ojos, escúchame. Él es el Padre de padres, Él es el Padre perfecto. Él no nos ha defraudado y nunca lo hará. Y si hoy pudiéramos celebrar a algún papá, creo que el único que vale la pena celebrarle es a Él. Porque Él no nos ha fallado y no nos ha dejado. No quiero simplemente que se conmueva tu corazón, quiero que tomes decisiones. No va a servir de nada que lloremos y nuestro corazón se quebrante si no sales de aquí hoy tomando decisiones. El dominio propio va a preservar tu corazón del orgullo. Ya no te gobiernes tú. Suena simple, pero hoy aprendiste que eso es necedad. Nuestro Papá Celestial es el único capaz de gobernar nuestro espíritu, porque Él nos creó y porque Él marcó un destino, marcó un propósito. En Él estás segura, en Él estás seguro. Vamos a los brazos de Él. Toma un momento, un minuto simplemente. Y como ese interludio que estaba en ese salmo, medita un minuto. ¿Qué cosas de tu carácter, de tu temperamento, de tu personalidad, de tus emociones no has rendido? No has tenido el dominio propio de sujetarlas debajo de la autoridad de Cristo. Tómate un minuto y reflexiona, porque después vas a tomar decisiones y vas a orar y le vas a pedir al Señor que renueve tu mente.
ya meditaste, así con tus ojos cerrados, vamos a hablarle a papá. Él está aquí. Abre tu corazón. Abre tu boca. Papá está aquí. No solo como nuestro creador, sino como el que pagó el precio. Decidió mostrarte su amor. Decidió enviar a su Hijo a morir, a sufrir en la cruz, hasta derramar la última gota de su sangre. Y después, por el poder de su Espíritu y por medio de la fe, te engendró, te hizo nacer de nuevo, te hizo nueva criatura, te hizo parte de su familia, te hizo copartícipe de la promesa, te hizo coheredero de su herencia, y ha prometido que vendrá por ti para vivir por la eternidad juntos. Ese es el papá que hoy está aquí. Háblale, dile: Padre celestial, te necesito. Gobiérname, Señor, gobiérname. Rindo mi vida, mi mente, mi personalidad, mi carácter débil y quebrado, lo entrego a ti, Señor. No quiero ser un Caín, quiero ser aceptado por ti. Y solo en tu Hijo Jesucristo somos aceptos. Nos acercamos, Señor, con confianza, como dice tu palabra, confiadamente al trono, y el trono de la gracia, y ahí hallaremos oportuno socorro. Señor, aquí estoy rindiéndome a ti, creyendo que por la fe soy tu hijo, soy tu hija, creyendo que por la fe tengo acceso a una nueva naturaleza, tengo acceso a tus riquezas en gloria, Señor. Y no quiero lo material, Señor, quiero la sabiduría, quiero la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, la fe, el amor, la bondad, la misericordia, la fidelidad. Todo lo que a ti te caracteriza como papá, Señor, yo lo quiero. Gracias, Señor, por mirarnos estando aún muertos en delitos y pecados. Nos escogiste, nos salvaste, nos perdonaste, nos justificaste, y hoy tenemos una vida contigo. Gobiérname, Señor, pídeselo. Eso es el dominio propio. Deja que Dios te gobierne. Deja que Dios guíe tus decisiones, controle tus emociones, modele tu personalidad, fortalezca tu carácter y te ayude a tomar decisiones sabias para que puedas disfrutar de un buen fruto y recibas esa bendición. Padre, te necesitamos con todo lo que somos. Te lo pedimos solamente en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cántale conmigo. ¿Quién soy yo para que el gran rey me encontró en mi perdición? Su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en
tus manos. Dile, Señor, aquí está mi vida, reconociendo que era pecador, pero que soy tu hijo, que soy tu hija, que soy perdonado, que soy escogido. Y Señor, que a partir de ahora yo soy lo que tú dices que soy. Señor, calla otras voces en mi mente. Señor, destruye el pasado que me definió. Hoy creo y confieso que yo soy lo que tú dices que soy. Soy perdonado, soy justificado, soy redimido, soy santificado. Señor, no solo quiero declararlo con mi boca, quiero empezar a vivirlo, Señor. Quiero vivirlo, quiero experimentarlo, porque hoy he decidido sujetarme a tu voluntad. Tú vas conmigo, no me dejas. Cántalo, dilo fuerte. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Dale un aplauso al Padre de Padres. Gracias, Señor. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu poder, por tu palabra, por tu fidelidad. Te amamos. ¿Cuántos aman al Padre? Así es. Gloria a Dios. Pasen un bonito día del Padre, celebrando al Señor en especial. Disfruten de esa relación que tenemos con Él. Vamos a despedirnos con un canto más y vamos a dar...